Saludos jóvenes. Vamos a trabajar con continuidad de una función. Revisemos entonces que la función f de x, definida de su dominio a R, los reales, es continua en un punto x igual c. Si y solamente si se cumplen las tres condiciones siguientes. Y detallamos a continuación. Número 1. F de c existe. Al existir f de c significa que el valor de c está en el dominio de la función y que f de c es un número real. Segundo, que el límite de f de x cuando x tiende a c existe. Eso significa que el límite por la derecha y el límite por la izquierda son iguales. Y tercero, el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. Eso significa que f de c coincide con el límite. O sea, la imagen y el límite coinciden. Si una de estas tres condiciones no se cumplen, decimos que f de x es discontinua en x igual c. O sea, lo que estamos diciendo es que ahí estaría implícita la definición de discontinuidad. Vamos a ver los tipos de discontinuidades. Existe entonces una discontinuidad evitable. Evitable significa que podemos quitar la discontinuidad con el mínimo de cambio en la expresión. Por ejemplo, en el primer caso, esta es una discontinuidad evitable en x igual a. Si nos damos cuenta, solamente se interrumpe aquí, en un pequeño punto que sube aquí arriba. Aquí está la imagen, y es igual a f de a, aquí. Y aquí está el límite. Podemos ver que sí que hay límite. Por la izquierda hay un límite. Por la derecha hay un límite. Si lo vemos, ahí está más o menos. ¿De acuerdo? Esa discontinuidad es evitable. Otra discontinuidad evitable es esta. En x igual a 2. En esta gráfica vemos que hay una discontinuidad evitable en x igual a 2. En la primera teníamos imagen. Aquí está la imagen y el límite. Pero en este caso solamente tenemos límite, no hay imagen. Esa discontinuidad también es evitable. Discontinuidades inevitables. Por ejemplo, en este caso es una discontinuidad inevitable. Aquí tenemos una asíntota vertical en x igual a 3. Y la función por la derecha y por la izquierda crece o decrece. También en esta gráfica tenemos una discontinuidad inevitable. Una evitable aquí en x igual a 5, mire que es inevitable, donde hay imagen y hay límite. Y otra inevitable en x igual a 15, mire. El límite, la función tiene un salto ahí. Un salto tiene la función f de x. Hay imagen, pero no hay límite. El límite por la izquierda da 10, a la altura de 10. Y por la derecha queda a la altura de 5. Eso significa entonces que el límite no existe. Esa es inevitable. Esos serían algunos casos de discontinuidades evitables e inevitables. Otros casos son, por ejemplo, esto. Estas son discontinuidades inevitables en todo entero. Esta es la función menor entero. Miren que esta función, o la función escalón, donde quiera que haya un número entero, la función es discontinua. Mire, donde quiera que haya un número entero, la función es discontinua. Eso significa entonces que esta función, esa discontinuidad es inevitable para este caso. También es inevitable esta discontinuidad. También es discontinua en todo entero, mire. O sea, por la izquierda, acercándome a 1 es 0, pero por la derecha, acercándome a 1 es 0, pero por la izquierda en 1. Y así va a suceder en todo número, en todo entero. Esa sería también inevitable. Esta es otra que es inevitable en todo entero que sea diferente de 0. El único entero que tiene límite aquí es el 0. Luego ningún entero va a tener límite que sea diferente de 0. También esa es una discontinuidad inevitable. Ahí tendríamos entonces algunos ejemplos de discontinuidades. Vamos a verificar ahora ejemplos teóricos, o sea, prácticos, de cómo nosotros podemos verificar si una función es continua o no. Por ejemplo, verifique si f de x es continua. Vamos a verificar que si esta función es continua en su dominio.
nosotros vamos a mirar que necesitamos revisar estos puntos del dominio, que son lo que nosotros vamos a ver. Tenemos dos puntos, el 2 y el 5. Entonces tenemos primero que revisar, vamos a ver, primero para x igual a, vamos a comenzar con 2, para x igual a 2. Tenemos que probar primero que, primer paso, que f de 2 existe. ¿Y quién es f de 2? F de 2 en este caso sería, como está aquí incluido, mire, aquí está incluido, dice menor o igual, entonces vamos a usar esto. Sería entonces menos x más 2. Eso quiere decir menos 2. Bueno, vamos a acomodar esto. Menos 2 más 2, eso es 0. Por lo tanto, f de 2 es 0. Tenemos aquí entonces que sí que existe f de 2. Segundo paso, hay que buscar ahora el límite. Busquemos entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Eso significa que hay que buscar primero el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y si es por la derecha, vamos a ver. Revisemos. Por la derecha, recuerden que por la derecha, recordemos aquí, vamos a colocarlo acá. Por la derecha con valores x mayores que 2. ¿De acuerdo? Esos son los que están por la derecha. Entonces aquí buscamos lo que son los x mayores que 2, que sería justo aquí. X mayor que 2. Entonces esta es la que vamos a usar. Sería negativo x más 2. Obvio que es 0 por la expresión anterior. Ese es el límite por la izquierda. Busquemos ahora el límite por la derecha. Límite cuando x tiende por la, ese por la derecha, ahora es por la izquierda. Por la izquierda. X tiende a 2 por la izquierda. Si es por la izquierda, tenemos que buscar con valores x menores que 2. Entonces busquemos los valores menores que 2. Bueno, aquí está ahí arriba. Son x menores que 2. Entonces esta la vamos a usar. Que sería x menos 2 al cuadrado. En este caso tendríamos entonces 2 menos 2 da 0, al cuadrado es 0. Entonces el límite existe y es 0. Entonces miren que tenemos límite. Y revisemos entonces el paso 3. El paso 3 lo que nos dice es que el límite cuando x tiende a 2, en este caso de la función f de x, debe ser lo mismo que f de 2. Y vemos, en este caso, que aquí nos dio 0 igual a 0. Por lo tanto, nosotros podemos concluir aquí, que f de x es continua en x igual a 2. F de x es continua en x igual a 2. Ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Y la función es continua en x igual a 2. Revisemos entonces el caso de que x sea igual a 5. Revisemos. Aquí vamos a tener entonces para x igual a 5. Tendríamos entonces, primer paso, que f de 5 exista. ¿Quién es f de 5? Entonces revisamos y vemos aquí que f de 5 sería donde dice igual a 5. Aquí está el igual aquí. Por lo tanto, menos 3. Bueno, ya tenemos entonces que existe la imagen. Segundo paso, que el límite cuando x tiende a 5 de f de x exista. Entonces vamos a revisar el límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Si es por la derecha, entonces chequeemos. Recordad que si es por la derecha es con valores x mayores que 5. Por lo tanto vamos a revisar aquí por la derecha. Bueno, este mismo, menos 3. Entonces aquí
menos 3. Y ya sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Nos vamos entonces ahora con el límite cuando x tiende a 5, ahora por la izquierda. Recordar que las x son menores que 5. Si es por la izquierda, entonces revisemos los menores que 5. Aquí está. Mire, estos serían menores que 5. Sustituyendo aquí vamos a tener entonces, si x es menor que 5, vamos a tener entonces menos x más 2. Este resultado nos daría entonces menos 5 más 2 me daría menos 3. Y ahí tengo entonces el valor. Veo que por la derecha me da menos 3. Por la izquierda me da menos 3. El límite existe y es menos 3. En el paso número 3, es bastante sencillo. Simplemente vamos a comparar el límite cuando x tiende a 3 de la función. Debe dar lo mismo que f de 3. Y vemos que esto me dio menos 3 y por el otro lado me dio menos 3. Como se cumple, entonces podemos concluir diciendo que f de x es continua en x igual a 5. Ahí tendríamos entonces la continuidad de la función, se verificó también. Se verificó también la continuidad. Entonces, ahí estaría nuestro resultado de que la función es continua en 2 y en 5 en ese caso. Por lo tanto, ya podemos concluir que la función es continua